Hola, en este vídeo voy a intentar explicaros de forma lo más rápido posible, aunque es un poquillo tedioso, complicado, larguete, cómo es el proceso para hacer los cuestionarios a través de los que podemos hacer exámenes o podemos hacer ejercicios para que nuestros alumnos los cumplimenten online, a través de la plataforma. Lo primero que tenemos que tener claro y lo principal es que la plataforma Moodle permite trabajar de forma diferenciada con las preguntas por un lado y con los cuestionarios por otro. Es decir, hay una cosa que se llama el banco de preguntas en el que nosotros podemos ir creando las distintas preguntas y luego podemos crear cuestionarios de forma independiente y seleccionar las preguntas que vamos a poner dentro de esos cuestionarios de lo que aparece o lo que hemos creado dentro del banco de preguntas. Esto es muy interesante porque nos permite hacer un montón de cosas con las preguntas, nos permite importarlas, nos permite adaptarlas, nos permite, y luego después las podemos seleccionar o las podemos poner en unos cuestionarios o en otros, podemos poner una misma pregunta en varios cuestionarios diferentes, lo podemos poner como ejercicio y luego después como un examen. En fin, la verdad es que ofrece muchísimas posibilidades. Bueno, lo primero que hay que ver es cómo se gestiona el banco de preguntas. Para acceder al banco de preguntas tenemos que entrar en alguno de los cursos, pues por ejemplo en el de segundo de bachillerato de física, que es el que vamos a utilizar como base. Y aquí en la parte de administración del curso, en el lateral izquierdo, vamos a bajar hasta banco de preguntas. En banco de preguntas nos aparecen preguntas, categorías, importar, da igual, seleccionemos la que seleccionemos, nos lleva a este menú en una pestaña diferente. Aquí podemos ver que no hay ninguna pregunta creada y hay una cosa que es interesante. Las preguntas podemos ordenarlas en distintas categorías para que podamos diferenciar, por ejemplo, las preguntas que pertenecen al tema 1, al tema 2, al tema 3, al tema 4. Podemos crear distintas categorías o podemos hacerlo directamente en una categoría común para todo el curso, no es necesario. Yo os recomiendo que creéis distintas categorías. ¿Cómo se crean categorías? Bueno, yo en este caso concreto, en este curso, tengo creado un árbol de categorías, quizá demasiado complejo, quizá demasiado grande, en el que hago referencia a los distintos temas y a los distintos bloques temáticos de cada tema, valga la redundancia, porque este es el grupo de segundo de bachillerato y va a tener muchas preguntas diferentes y necesito diferenciarlas de forma muy clara. Quizá en un grupo más sencillo, como por ejemplo el grupo de segundo de la ESO, que todavía no tengo estructurada el banco de preguntas, no he creado nada en el banco de preguntas, las categorías podrían ser, por ejemplo, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Vamos a crear las categorías y así vemos cómo se crea una. Las categorías están dentro de otras categorías. Aquí todas las que creemos están dentro de segundo de ESO, física y química. Para crear una categoría lo único que hacemos es crear el nombre. Por ejemplo, esto sería por ejemplo 1 o tema 1, vamos a ponerle tema 1, tema 1, y le podemos poner el nombre del tema 1 si queremos, la ciencia, por ejemplo. Y aquí podríamos incorporar información sobre la categoría, pero no es necesario. Le damos a añadir y ya tenemos la primera categoría, la ciencia. Para crear una segunda categoría, pues volvemos a darle aquí a añadir categoría nombre. Y hay una cosa interesante y es que podemos crear categorías dentro de categorías, para hacer apartados dentro de temas. Por ejemplo, si aquí dentro del tema 1, la ciencia, yo quiero hacer un bloque de preguntas sobre el método científico, por ejemplo, pues entonces escribo aquí 1.1 para diferenciarlo, el método, la mayúscula, el método con tilde, mejor, método científico. Muy bien, y entonces ahora vamos a añadir categoría y ya tendríamos aquí creada nuestra categoría 1, el 1.1, la ciencia. Claro, he cometido un error. Cuando estaba creando la categoría, si quiero que esté dentro de la ciencia, por ejemplo, vamos a crear la categoría 1.2, que va a ser unidades de medida, la vamos a crear. Para que esté dentro del tema 1, la ciencia, tenemos que darle aquí que la categoría padre es el tema 1, la ciencia. Y entonces ahora ya sí nos la va a crear, añadir categoría, nos la crea dentro del tema 1 de la ciencia. ¿Esta cómo la muevo? Si le damos aquí a flecha hacia abajo, me la va a incrustar. Ah, no, me la va a poner aquí. Vale, entonces la tengo que editar, es verdad. Tengo que editarla,
le doy aquí al engranaje y aquí ya puedo cambiar la categoría padre y ponerle la categoría padre tema 1 la ciencia, le damos a guardar cambios y ahora ya sí tenemos el tema 1 la ciencia con sus dos categorías, método científico y unidad. Bueno, vamos a ver cómo se crearían las preguntas dentro de las categorías. Voy a volver al curso de segundo de bachillerato de física, que es donde voy a haceros todo esto, donde voy a hacer el cuestionario. Y dentro de la administración del curso, en banco de preguntas, en el apartado de preguntas, por ejemplo, dentro de categorías vamos a crearlas, por ejemplo, en el tema 4, por ejemplo. Estas preguntas de todas formas son simplemente como ejemplo. A la hora de empezar a crear preguntas, pues yo le daría aquí a crear una nueva pregunta. Aquí hay un montón de opciones, me permite filtrar por etiqueta, me permite hacer un montón de cosas, pero yo voy a lo sencillo, a enseñaros a utilizar la plataforma de la forma más básica posible. Ya os digo que la plataforma Moodle tiene una cantidad de opciones salvaje para todo y nos permite hacer un montonazo de cosas, pero claro, explicar eso de forma exhaustiva al final hace que no se entienda nada, que sea muy fino. Entonces, vamos a lo rápido. Crear una nueva pregunta y entonces cuando le damos a crear una nueva pregunta nos aparecen un montón de opciones de tipos de preguntas diferentes. Para ver la descripción de cada una de las preguntas pues podemos pinchar aquí y aquí nos dice qué es cada cosa. Yo os recomiendo, si queréis ver en detalle los tipos de preguntas que hay, que vayáis a algún manual como por ejemplo el manual que aparece en la página de la Universidad de la Politécnica de Madrid, que aquí abajo podéis ver un manual, es para la versión 3.5, pero nos ofrece un montón de información, lo podéis descargar de forma totalmente gratuita. Y os voy a poner ahora el enlace a la descripción el enlace en la descripción del vídeo a esta página web. Ahora después lo tendréis puesto abajo. Entonces, ahí podemos ver con extremado detalle qué es cada pregunta, para qué sirve, qué significan todas las opciones. Yo voy a ir ahora a lo más sencillo, lo más simple posible para que podáis hacer un examen, una pregunta de forma rápida. Entonces, seleccionamos por ejemplo la opción múltiple. Vamos a hacer esta como ejemplo, que sería pues la pregunta de tipo T de toda la vida. Entonces le damos a agregar y aquí nos aparecen pues las distintas opciones, la categoría donde está, que la podríamos cambiar, el nombre de la pregunta. Esto es un código que para lo que va a servir es para que yo encuentre luego la pregunta y sepa a qué pregunta me estoy refiriendo. Entonces yo ahí os recomiendo pues que utilicéis una serie de símbolos, de números, de códigos, de palabras que os permitan identificar perfectamente la pregunta. Yo aquí lo que haría sería poner el número del tema, incluso el número del apartado, a ver si quiere escribir porque esto va lento hoy, y pondría el tipo de pregunta. El tipo de pregunta va a ser una pregunta de selección múltiple y ahora pondría el nombre de la pregunta, de qué vais. Yo he preparado, esto os recomiendo que lo hagáis, no que vayáis inventando las preguntas aquí sobre la marcha, sino que un día os pongáis, hagáis una batería de preguntas, como he creado yo aquí para segundo de la ESO, y entonces las preparéis ya en función del tipo de pregunta que queréis, lo dejéis todo preparado, nada más que para ir cortando y pegando. Yo aquí tengo esta que se llama movimiento, pues le pondríamos movimiento. Y ya sé que es del apartado 4.1, una pregunta de selección del tipo movimiento. A ver, está en mi codificación, vosotros inventáis lo que queráis, y si no queréis poner nada, pues ponéis el nombre de la pregunta y ya está. Yo lo hago para intentar tenerlo todo lo más ordenado posible y para encontrar las cosas luego. Y aquí vamos a poner el enunciado de la pregunta. Como una pregunta verdadero o falso, vamos a tener una pregunta y después las distintas opciones. Podemos incluir un montón de cosas aquí, cambiar los distintos formatos, podemos incluir imágenes, podemos incluir vídeos, lo que queramos. Podemos incorporar aquí cualquier elemento. Yo simplemente voy a hacer la pregunta, que va a ser el movimiento es, y más abajo se mostrarán las distintas opciones. Puntuación por defecto, yo voy a dejar un punto. Retroalimentación general. Esta es la retroalimentación que va a tener el alumno cuando rellene la pregunta, cuando complemente la pregunta. Yo no voy a completar ninguna retroalimentación porque hay un montón de opciones de retroalimentación en los distintos elementos de las preguntas y luego después en el cuestionario. Esto es muy interesante porque tú puedes controlar perfectamente qué le va a decir el cuestionario al alumno o qué le va a decir la pregunta al alumno cada vez que haga algo. Pero en principio, para hacerlo más sencillo, lo vamos a dejar todo en blanco. No nos vamos a complicar la vida y luego después ya si queréis vosotros vais investigando, porque esto se puede hacer bastante complejo. Entonces, lo más sencillo es dejar las retroalimentaciones en blanco.
no es necesario. Aquí, número identificativo del cuestionario, podéis preguntar lo que es, no hace falta poner nada de la pregunta, perdón. Nos dice que si hay una o varias respuestas válidas, pues nosotros podemos elegir si hay varias válidas o si solo hay una. En principio solo voy a poner una. Barajar la respuesta es interesante porque nos va a desordenar la respuesta, aunque nosotros escribamos aquí 1, 2 y 3, nos las va a poner luego en cualquier orden y eso permite que si hay varios alumnos haciendo el cuestionario, a uno le salga la pregunta en un orden y a otro le salga la pregunta en otro orden diferente, entonces pues no es posible que se diga, no, pues la 3 es la A, porque a uno la A va a ser una cosa y a otro la A va a ser otra diferente. Aquí podemos cambiar el nombre de las elecciones, los distintos elementos, si queremos que aparezca A, B, C, 1, 2, 3, yo voy a dejar A, B, C, y aquí es donde escribimos ya las distintas selecciones que pueden hacer los alumnos. La primera es, el movimiento es el cambio en la posición de un cuerpo, pues entonces yo escribo aquí, cambio en la posición de un cuerpo. Y, bueno, aquí podemos incorporar también imágenes, podemos incorporar un montón de cosas, y aquí en calificación es donde vamos a ponerle en términos de porcentaje la calificación que queremos. Como yo tengo una única pregunta válida, perdón, una única respuesta válida, que es esta, toda la puntuación del ejercicio la va a recibir aquí, entonces yo le daría al 100%. Si yo quisiera, o si hubiera, imaginad que de las 3 opciones que voy a poner, 2 fueran válidas, entonces cada una de ellas va a valer la mitad de la pregunta, entonces yo tendría que poner 50%, marcaría 50% si hubiera 2 válidas, cada una de ellas será el 50%. Si hay 3, pues tendría que marcar el 33%. Aquí tenéis los distintos porcentajes. Imaginad que yo quiero que no le pase nada si el alumno se equivoca, que no aparezca nada, pues entonces yo aquí tengo que seleccionar ninguno. Entonces el alumno, aunque marque esta opción, no va a tener ninguna puntuación, pero no le va a restar. ¿Y si quiero que le reste? Pues si quiero que le reste, entonces aquí lo que hago es poner porcentajes negativos. 50% le quitaría 0,5, menos 100% le quitaría 1 punto, menos 10% le quitaría 0,1 punto y así sucesivamente. Yo en principio esta es la válida y por tanto le voy a poner 100%. En la siguiente elección, la siguiente posibilidad de respuesta, el movimiento es el cambio en la temperatura de un cuerpo. Yo voy a poner aquí, a copiar el texto y aquí podría hacer que reste si seleccionan esta opción. Por ejemplo, voy a poner menos 10% si han puesto esto. Y en la tercera opción, que es el cambio en la composición de un cuerpo, control C, copio control V, y esta no vamos a poner ninguno. Esta, si la seleccionan, esta no va a tener ninguna posibilidad. Podemos poner distintas opciones, ya ves. Seguimos, estas no aparecen en blanco, las vamos a dejar en blanco. Podríamos añadir más si queremos, si lo vemos conveniente. Y ahora aquí después las distintas opciones, bueno, pues esto, la retroalimentación combinada nos permite añadir retroalimentaciones para cada respuesta correcta, para cada respuesta incorrecta, ya os digo que lo vamos a dejar. Aquí en las retroalimentaciones de cada una de las preguntas podríamos también incorporar algo que queremos que salga cuando los niños seleccionan esa opción. Podemos poner iconos con caritas sonrientes, podemos poner textos, podemos poner, en fin, cualquier imágenes, cualquier cosa. En múltiples intentos lo vamos a dejar tal cual, porque esto es si queremos que marquen una opción y luego marquen otra opción diferente si se han equivocado, pero lo vamos a dejar sencillo, lo vamos a dejar simple. Ya os digo, si queréis complicaros la vida, leeros el manual y ahí podéis configurar en detalle todas las preguntas, porque tiene una barbaridad de opciones de configuración, se pueden hacer un montonazo de cosas. Entonces, lo vamos a dejar así, tal cual. Le vamos a dar a guardar cambios y ya tenemos nuestra pregunta guardada. Nos aparece en el bloque de preguntas la primera pregunta, selección, movimiento. Si queremos verla, queremos hacer una previsualización, lo único que tenemos que hacer es darle aquí al icono de vista previa. Esto es para duplicarla, para copiarla, esto sirve para editarla, aquí para asignar etiquetas y marcas, esto es para borrarla. Si no la queremos, pues simplemente le damos a la papelera y la borramos. Vamos a verla, le damos a la vista previa y entonces nos aparece algo parecido a lo que van a ver luego los alumnos cuando lo vayan a rellenar la pregunta en el cuestionario. Nos indica el punto aquí, nos dice si está respuesta o no, el movimiento es, y aquí aparecen las respuestas. Nosotros simplemente tendríamos que hacer clic en cualquiera de ellas. Esto ahora mismo no nos interesa. Bueno, pues la pregunta está bien, está correcta, pues ya tenemos nuestra pregunta guardada. Vamos a hacer otra pregunta de otro tipo diferente. Pues vamos a crear una nueva pregunta, podríamos hacer
preguntas de verdadero o falso, que son muy parecidas, es bastante más sencillo. Podemos hacer preguntas de emparejamiento, aunque yo pensaba cuando lo vi la primera vez que el emparejamiento consistía en poner dos columnas, una y la otra, y que fueran arrastrando elementos, pero no. Al final son menús desplegables, entonces la verdad es que no sé, no merece mucho la pena, porque al final acaba siendo una opción para elegir varias opciones de un menú desplegable. Preguntas de respuesta corta, en la que aparece un pequeño texto, preguntas en las que la respuesta, perdón, es un pequeño texto. El problema de la respuesta corta es que los alumnos tienen que escribir exactamente lo que tú has puesto. Si ponen una mayúscula en un sitio, ponen un espacio en un sitio, o hay varias palabras y las cambian de orden, entonces les va a dar la respuesta como falsa. Tendríamos que poner todas las posibilidades de respuestas verdaderas. Entonces las preguntas de respuesta corta, a no ser que sea una palabra y sea muy clara, es complicado utilizarla, sobre todo luego a la hora de corregirla. Bueno, todo esto lo corrige automáticamente la plataforma, por supuesto. Las preguntas numéricas, en las que la respuesta es un número. Ensayo, en las que la respuesta es un texto, pero esto no lo corrige automáticamente, te tienes que leer tú el texto y entonces darle a la puntuación, lo que no tiene mucho sentido. Estas preguntas de arrastrar y soltar son complicadillas de gestionar. Son muy interesantes porque te permiten poner huecos y arrastrar y soltar. Esto es conveniente de que esto hay que trabajarlo despacio, porque esto da para cada una de estas preguntas nos da para un tutorial larguete. Entonces no me voy a parar. Arrastrar y soltar sobre texto es interesante, yo la he probado y es sencilla de configurar, pero ya os digo que esto da para hacer un cuestionario sobre cada una, o sea, un cuestionario, un tutorial sobre cada una de ellas. Luego podemos hacer preguntas. Esto es complicado hasta de explicar. Ya os digo, hay un montón de opciones. Podemos incluir incluso elementos de GeoGebra, podemos una pila de cosas. Las respuestas anidadas nos permiten hacer varias preguntas dentro de una misma pregunta, de distintos tipos, quiero decir, pero hay que hacerlas con código. Y luego aquí ya, pues estos son otras historias extrañas, también relacionados con... No, es más difícil de configurar. Esto tenéis que leeroslo en detalle y si estáis interesados, pues bueno, le echáis vuestro ratico y aprendéis a utilizarlas. Ya os digo que algunas de estas están en el manual del Google que os he dicho antes. Si queremos añadir un elemento cualquiera, como si fuera una etiqueta en un curso, pues en mitad del cuestionario podemos añadir un elemento cualquiera que es una descripción. La descripción es un tipo de pregunta que a mí me permite incorporar una imagen, me permite incorporar un texto. Sobre todo se utiliza para separar partes de cuestionarios o para poner títulos en partes de cuestionarios. Y entonces sería una descripción. Pero en principio, con esto, para no alargar mucho el vídeo, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Lo pondríamos aquí y ya está. Perdón, le he dado a agregar y lo que quería hacer era salir. Le damos hacia atrás. Tenemos una única pregunta y vamos a crear un cuestionario para que veáis cómo se hace. Bueno, pues para crear un cuestionario lo único que tenemos que hacer es, volvemos al curso en el que tenemos por supuesto, en el que tenemos el banco de respuestas si queremos utilizar estas respuestas, y vamos a añadir un cuestionario. Le damos a activar edición y nos venimos al sitio donde queramos poner el cuestionario, por ejemplo aquí abajo. Le damos a añadir una actividad o recursos y añadimos cuestionario. Estas opciones de encuesta son para hacer lo que normalmente entendemos como cuestionarios, para hacer otro tipo de cosas, pero nosotros ahora mismo el hacer un examen escrito con preguntas es la opción de cuestionario. Entonces seleccionamos cuestionario, le damos a agregar y entonces nos aparece el menú del cuestionario. ¿Qué tiene el menú del cuestionario? Bueno, pues lo primero es el nombre del cuestionario. Pues nosotros aquí vamos a poner lo que queremos que aparezca en el curso. Pues por ejemplo, imaginad que fuera el examen de la unidad, pues ponemos examen del tema 4, si este fuera el caso, ¿no? Podéis poner ejercicio, lo que sea, cualquier cosa. Y aquí ponéis la descripción que queréis que se muestre en la página del curso o la descripción que queréis que se muestre cuando pinchen en el cuestionario. Si le dais aquí,
aparecerá en la página del curso. Si no marcáis esta opción, será en la página del cuestionario, pero yo en principio no voy a crear ninguna información sobre el cuestionario, simplemente lo voy a dejar así y van a ir apareciendo las distintas preguntas. Aquí les podéis poner información sobre cómo tienen que ir rellenando las preguntas, sobre cuántos apartados tiene el examen, en fin, todo lo que queráis de descripción sobre el examen, sobre el cuestionario, sea una actividad, si no es un examen, lo podéis poner aquí. A continuación nos aparecen un montón de opciones, vamos a ver las más importantes. Temporalización me dice cuándo se puede hacer el cuestionario, hasta cuándo se puede hacer el cuestionario, cuánto tiempo, vamos a habilitarlo, lo podrían hacer ya a partir de ahora. Para cerrar el cuestionario lo voy a dejar sin habilitar. Límite de tiempo le voy a poner, por ejemplo, pues los minutos que queráis. Se pueden poner minutos, se pueden poner semanas, días, horas, segundos. Vamos a ponerle, pues yo que sé, una cosa así como solo de una pregunta, vamos a tardar poco, vamos a poner 15 minutos, podríamos poner 30. Cuando el tiempo termina, podemos marcar aquí que el envío se realice automáticamente o que haya un periodo de gracia. Vamos a ponerlo que se envíe automáticamente. El periodo de gracia para el envío. Y hasta aquí hemos llegado con la parte de temporalización. En la parte de calificación no vamos a entrar en detalle porque aquí esto lo configuraríamos si quisiéramos que esta nota de este ejercicio, de esta actividad, de este examen, de lo que sea, se incorporara a la calificación del curso. Ya os digo que, os lo decía en el vídeo de las tareas, que podemos configurar la plataforma Moodle como si fuera un cuaderno del profesor, para que las calificaciones nos aparezcan y nos calcule perfectamente la nota final al final del tema, incluso ya con competencias. Pero nosotros ahora mismo nuestro objetivo es hacerlo lo más sencillo posible, no vamos a entrar a desarrollar la evaluación y entonces lo dejamos todo tal cual está. Simplemente tal cual está. Si queremos que haya un límite de intentos, eso sí, queremos que el alumno solo pueda hacer el cuestionario 2 veces o solo pueda hacer el cuestionario 3 veces, pues le damos a 3, por ejemplo, y solo podrá hacer el cuestionario 3 veces. El método de calificación con calificación más alta nos dice que si lo hace 3 veces, al final se va a llevar la nota de la vez que lo haga más alto. Se puede hacer que sea la media de las 3 calificaciones, se puede hacer el primero, se puede hacer el último. En principio vamos a dejarlo como más alta. De todas formas ya veis que aquí dándole a las interrogaciones podéis ver qué significa cada uno de los campos, ¿vale? Luego en esquema podemos ver cómo se van a ir mostrando las distintas preguntas, si todas las preguntas se van a mostrar en una página nueva, una cada una, si todas las preguntas van a estar en una página, si en cada página va a haber 2 preguntas, 3 preguntas, 5 preguntas. En principio vamos a poner que en cada página haya una pregunta, aunque esto no lo vamos a ver porque solo tenemos una pregunta. Aquí podríamos darle más opciones. Si se pueden mover de una opción, de una pregunta a otra, ellos pueden pasar de la pregunta 1 a la 2 a la 3, es lo ideal. Si no, cuando rellenan la 1, los pasa a la 2, cuando rellenan la 2, los pasa a la 3. Comportamiento de las preguntas, ordenar al azar las respuestas, esto es lo que decía antes que es conveniente. Y esto de los comportamientos de las preguntas, yo lo voy a dejar así. Esto tiene un montón de opciones, lo podéis ver en el manual, cada una significa una cosa diferente. Las preguntas podemos configurarlo para que hagan una auténtica barbaridad de cosas, pero lo vamos a dejar así, sin tocarle nada, para que veáis que simplemente dejándolo así ya funciona de forma correcta. Opciones de revisión, esto también lo vamos a dejar sin tocar porque nos permite un montón de configuraciones si queremos que el alumno revise los resultados antes de corregirlo, después, en fin, un montón de historias. La apariencia, para que se vea, en fin, distintos elementos para modificar la apariencia, restricciones sobre los intentos, no vamos a tocarle nada, si tenemos que dar una contraseña o no. Las retroalimentaciones en general también las vamos a dejar tal cual están, en blanco, no vamos a tocar nada. Y luego ya por restricciones de acceso, si queremos que esto solo lo haga un grupo, si tenemos varios grupos hechos en nuestro curso, si queremos que solo lo hagan uno o no, en fin, vamos a dejar tal cual. Vamos a darle a guardar cambios. Si le damos a guardar cambios y regresar al curso, el cuestionario nos va a aparecer vacío porque todavía no hemos incorporado las preguntas. Entonces yo puedo darle a guardar cambios y regresar al curso, pero luego voy a tener que entrar para meter las preguntas. Entonces directamente le vamos a dar a guardar cambios y mostrar. Y ahora ya nos aparece el cuestionario con sus características, 3 intentos, 15 minutos, la calificación más alta, va a estar abierto ya. Pero ahora nos sale aquí que todavía no tiene preguntas, entonces vamos a darle a editar al cuestionario para incorporar las preguntas. Y ahora aquí
al incorporar las preguntas, pues nosotros tenemos aquí, justo aquí donde aparece agregar, porque estos son varias opciones que nos da para configurar el cuestionario, aquí en la parte de la derecha nos aparece agregar para las nuevas preguntas. Pues entonces le damos a agregar, vamos a añadir una nueva pregunta. Es si queremos crear la pregunta ahora. Si queremos coger la pregunta del banco de preguntas, pues seleccionamos aquí y nos va a decir que de dónde la queremos coger. Pues nosotros la teníamos en segundo de bachillerato y la teníamos, bueno, aquí nos aparecen todas, que esta es la de seleccionar el movimiento. Entonces le damos a marcar. Podríamos marcar varias preguntas. Si hubiéramos creado varias, pues marcamos todas las que queramos y le damos a añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario. Claro, como lo he hecho muy rápido, para que el vídeo no se alargue mucho, pues un cuestionario, una pregunta, una leche, pero bueno, vosotros hacéis la idea. Ya es simplemente para que veáis cómo se configura. Aquí hay una cosa importante. En principio esta pregunta vale 1 punto y la calificación máxima del cuestionario son 10. Tenemos que ajustar para que la nota de la calificación máxima del cuestionario se adapte o se corresponda con la suma de las notas de cada pregunta. Si esta es la nota máxima de este ejercicio, pues yo le voy a poner al cuestionario un 1 también. O si queremos, si en vez de eso, pues le ponemos un día a la pregunta y entonces le ponemos, vamos a editarlo aquí, que esto no me deja editarlo, tenemos que darle al lapicillo, le damos aquí un 10 y entonces ya, sí, claro, si leo y hago lo que me dice que escape para cancelar y enter para finalizar, pues entonces le doy a enter y ya me guarda el 10. Ya tenemos nuestra pregunta. Si queremos añadir más preguntas, pues sería cuestión de añadirlas simplemente. Y entonces ahora le damos a guardar. Con esto nos ha guardado nuestro cuestionario. Ya tenemos nuestro cuestionario hecho y ahora nosotros podríamos verlo. Si le damos aquí en examen tema 4, nos vamos nos vamos al bloque 4, es donde deberíamos de irnos. Aquí nos sale el examen del tema 4. Vamos a quitar el activar edición. Vamos a desactivar la edición para ver cómo lo ven nuestros alumnos. Aquí aparecería el examen del tema 4. Esto es como lo vemos nosotros como profesores. Cuando entramos, nos aparece pues el examen del tema 4, intentos permitidos, y nos da una posibilidad de previsualizar el cuestionario. Vamos a ver lo que verían los alumnos en realidad. Tengo permiso para utilizar la cuenta de un alumno de segundo de bachillerato que es mayor de edad y me ha dado permiso para poder utilizarlo para grabar los tutoriales. Y entonces cuando un alumno entra en este examen que yo acabo de crear, lo que le aparece es la información general del cuestionario. Ya os digo que yo no he puesto nada. Como no he puesto nada, aquí no aparece nada, pero de aquí debajo, si hubiéramos puesto imágenes, vídeos explicativos, lo que sea, lo que queramos poner, le aparece aquí. Y entonces aquí te dice que el límite de tiempo es 15 minutos y que si quieres intentar resolver el cuestionario ahora, pues le damos a resolver el cuestionario ahora y me explica otra vez que tiene 15 minutos y que si queremos empezar, pues le damos a comenzar y entonces nos van a aparecer las distintas páginas. Aquí solo hay una página, las distintas páginas nos aparecerían aquí 1, 2, 3, 4, 5, todas las páginas del cuestionario. Y aquí nos da información del tiempo restante. Y aquí pues vamos haciendo las distintas preguntas. Como no hay navegador, aquí en vez de terminar intento nos pondría siguiente pregunta o una flecha, no recuerdo exactamente qué es lo que salía, pero saldrían las opciones para pasar de una pregunta a otra. Y aquí lo único que aparece es terminar intento. Bueno, tenemos que el movimiento es el cambio de la temperatura de un cuerpo, el cambio de la composición, el cambio de la posición de un cuerpo. Si os dais cuenta, esta era la primera que pusimos, esta era la segunda y esta era la tercera y la ha reordenado, la ha cambiado de sitio. Entonces pues le vamos a dar a la opción correcta, a la C, y le damos a terminar intento. Entonces ya le sale aquí al alumno respuesta guardada, volver al intento, podría volver otra vez al intento o puede enviarlo todo y terminar. Pues le damos a enviar todo y terminar. Nos vuelve a decir otra vez que cuidado que si lo enviamos no sale, pues le damos a enviar todo y terminar y entonces ya le sale la revisión de el cuestionario en el que él aquí ve todas las preguntas si están bien o están mal. Si hubiéramos puesto más, ahí alguna la hubiéramos puesto mal, aquí aparecería con una aspa roja y aquí aparecen las distintas, fijaros, sin poner nada de retroalimentación, ya le dice la retroalimentación sin haber marcado nada. Si hubiéramos marcado, pues le daría una retroalimentación para cada opción, en fin, las cosas que hayamos marcado, ¿vale? El alumno
inmediatamente tiene acceso al cuestionario y puede ver la nota que ha sacado en el cuestionario, simplemente al acabarlo, sin hacer nada, se corrige automáticamente. Y nosotros, desde aquí, desde el bloque, deberíamos de tener información sobre los intentos del alumnado. Efectivamente, aquí nos aparecen los intentos de los alumnos. Seleccionando aquí podremos posiblemente ver los datos del alumno, quién ha hecho qué y cuándo. Entonces aquí podemos ver efectivamente, justo aquí debajo nos sale el nombre y apellido del alumno que lo ha intentado, qué es lo que ha hecho, cuándo lo comenzó, cuándo lo finalizó, el tiempo requerido, las calificaciones. Nos dan todos los datos de lo que han hecho los alumnos. No lo enseño más, pues tampoco hace falta ver más los datos del chiquillo, pero bueno, ya os hacéis una idea de cómo se muestra esto, ¿vale? Aquí hay distintas opciones que nos permiten incluso descargar los datos de todos los resultados como un fichero. Nos da distintas opciones, lo podemos hacer como una tabla de Excel, como una hoja de cálculo en OpenOffice o en LibreOffice. En fin, da un montón de opciones para que nosotros podamos exportar estos datos y luego podamos hacer con ellos los que queramos. Si hubiéramos configurado la evaluación para que entre dentro del libro de calificaciones, pues esta nota del alumno ya entraría dentro de sus calificaciones personales dentro del curso. Pero eso ya os digo que eso es más serio, y eso ya hay que ponerse a configurar, eso es hacer un cuaderno de clase, un cuaderno de notas dentro de Moodle, que se puede. Y no es muy difícil, pero bueno, es largo y es complicado de explicar. Vale, pues con esto ya está el objetivo cumplido para este vídeo, que era simplemente el que vierais cómo se pueden crear preguntas, cómo se adaptan o cómo se organizan a las distintas categorías y cómo se pueden incorporar dentro de los cuestionarios. Y ya os repito, los distintos tipos de cada una de las preguntas los podéis ver trasteando, haciendo pruebas y viendo el manual de Moodle. Este en concreto, podéis ver también el manual que aparece en la propia página. En algunas zonas, cuando le dais por ejemplo, en incorporar, aquí cuando le dais a editar, en activar edición, añadir cuestionario, añadir una actividad o recurso, cuestionario, aquí nos aparecen más ayudas. Si seleccionamos, se abre una página web en la que hay un tutorial. Pero si veis, esto está hecho para Moodle 2.8 y anteriores. Para más recientes me dice que vaya aquí a actividad de examen, y esto está hecho para 3.3 y recientes. Y bueno, pues aquí nos va dando más explicaciones, nos explica distintas formas, distintos elementos para ver aquí en los cuestionarios. Pero mejor que este, yo recomiendo el manual de Moodle, que os voy a poner en la descripción del vídeo para descargar. Y ya está, pues con esto ya hemos visto cómo generar el cuestionario, y espero que probando pues podáis generar los cuestionarios para vuestros alumnos.